Vamos a continuar porque seguimos con más invitados en el programa. Estaba yo aquí repasando las fechas. Hay un montón de ferias ahora, claro. Vamos a poner un poco de orden, Amadeo. Hay ferias, hay actuaciones, programaciones culturales, un montón de cosas de las que vamos a hablar durante unos minutos con la concejala de Cultura, Fiestas y Servicios Sociales, Fina Carreño, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Fina? Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Menudo mes de abril lo habréis programado aquí en Alfafar, ¿eh? Sí. Qué barbaridad. Normalmente tenemos una actividad cultural frenética, que digo yo. Todas las fines de semana tenemos actuaciones, ferias, presentaciones de libros, no sé, de todo, siempre promoción de escritores de Alfafar. Muy bien. Conferencias, tenemos una actividad, pues eso, bastante frenética. Bueno, pues nos alegramos mucho de ello. Lo que vamos a hacer es invitar a nuestros oyentes a que se acerquen a Alfafar a participar en alguno de estos eventos que van a comenzar pues en la segunda quincena del mes de abril. Lo primero va a ser la Feria del Libro, ¿no? Sí, este año es la cuarta Feria del Libro. Comenzamos con muy pocos medios. Ahora nos hemos convertido un poco en referente de la comarca. Empezamos modestamente, ahora tenemos una treintena de casetas, participan libreros, editoriales de toda la contornada, incluso de fuera de lo que es la Horta, y la verdad es que muy bien, porque incluso nos han reconocido con una subvención, que es una de las ferias referentes en el entorno. Con subvenciones está muy bien. Sí, sí, que porque te reconozcan tu subvención está bien. Sí, porque pero nos ayuda a que la feria sea mejor, porque al fin y al cabo la feria se trata de que los libreros, los escritores, hacemos mucha promoción de los escritores de aquí de la zona y sobre todo de nuestro pueblo, claro, de Alfafar, que tenemos buenos y todos han editado libros y tenemos un stand especial para ellos en ese día, y bueno, los 2 días que se celebra la feria, con actividades también para niños, adultos, teatro, musiquería, en la plaza del ayuntamiento. Aquí mismo. Entre el ayuntamiento y la iglesia de nuestro Señor del Don. Entonces nos movemos, nos quedamos aquí. Luego hay otra cosa que me llama mucho la atención, porque cada vez me gusta más, es una feria de la salud del 24 al 26. Sí. ¿Qué hacéis en esta feria de la salud? En esta feria lo que hacen es hacer la ruta de la salud. Le dice mi compañera, esto lo lleva una compañera mía, no lo llevo yo, pero no está aquí. Entonces lo que hace es que no estará enferma. No está bien. Lo que pasa es que tenía que atender otras labores. Me alegro. Claro, pero lo que se hace es que se monta la feria en función de las necesidades que hay actualmente sobre la salud, tanto para gente mayor, joven. Se hacen chequeos médicos, tanto pues de la piel. Participa la Asociación del Cáncer y ese día viene el bus, hacen un reconocimiento de la piel, por ejemplo, a toda la población, y luego participan también todo lo que está relacionado con la sanidad del pueblo, farmacias, ópticas, se hacen revisiones, oídos, ojos, de todo lo que os podáis imaginar. Está muy bien la feria, la verdad es que también es un referente que no se hace en otras poblaciones de aquí. Con lo colapsado que está, para que está con un chequeo, hay que venir aquí a la feria, pues, vienes por la mañana y te vas a casa arreglado. Efectivamente. Bueno, arreglado o te dicen algo que no querías oír. Eso es verdad. Pero bien, muy bien. La verdad es que la Feria de la Salud también se está consolidando, se comenzó también con modestia y ya estamos siendo también referente. Vendremos a que nos miren el colesterol. Claro que sí. Oye, ¿de la Edad Media tenéis algo? Sí. Bueno, tenemos el 20 de enero, aquí se celebra la festividad de San Sebastián, que es el patrón del pueblo, y se hace la feria medieval. Pero nosotros, como bien ha dicho mi compañera, estamos prácticamente divididos en barrio. Alfafar es un pueblo muy especial en eso. Entonces tenemos un barrio que es el barrio Orba, que tiene un poco su propia idiosincrasia y hacemos fiestas, y fiestas en Alfafar y fiestas en el barrio. Y en este caso la demanda era que se hiciera una feria medieval allí, se hizo el año pasado, fue exitosa y entonces se pretende que se continúe la feria medieval de primavera en el barrio Orba. Entonces el año pasado ya se hizo y este año se va a volver a hacer con la participación de asociaciones, que es muy importante. Tenemos un tejido asociativo bastante grande, son muy participativos y además nos ayudan a conformar lo que es la feria, tanto esta feria como otras actividades que se hacen.
O sea, que a la hora de promocionar, de hacer ferias, de incentivar, de subvencionar, tienen que mirar muy bien que esté bien repartido. Efectivamente. Para que no haya lío, ¿no? No. A ver, es la separación física más que la humana, porque es una separación física, está la vía, bueno, pero realmente luego a la hora de gestionar, ellos se reúnen con la gente de Alfafar y la de Alfafar con la del Barrio Orba. Alfafar me refiero al casco antiguo. Y cuando se hace, ayer por ejemplo se hizo un rastrillo solidario y se unen todas las asociaciones de Alfafar y se hizo en el Barrio Orba. Lo que pasa es que como está separado físicamente, pues hay muchas actuaciones que se hacen allí y otras que se hacen aquí. Y a veces incluso se alternan. La Feria del Libro, por ejemplo, se alterna. Un año en la Plaza del Ayuntamiento y otro año en la Plaza Poeta Miguel Hernández del Barrio Orba. Y todos contentos. Sí, claro. Porque y otra feria, por ejemplo, que es la Feria de Comercio, que la hace mi compañero, se hace en el barrio San Jorge. Quiero decir, es que este pueblo está dividido en barrios y al final tratamos de que cada una de las actuaciones vaya enfocada a cada una de las barriadas que tenemos. Luego también, Arturo, aquí hay el dominio de los idiomas es importante, fíjate, porque el día 30 de abril hacen el International Jazz Day. Sí. ¿En inglés? Sí. Claro. Porque, como sabemos, el jazz procede de Estados Unidos y, además, bueno, ellos hablan inglés, no valenciano ni castellano como nosotros. De momento. Pero eso iba a decir, que llegará el momento en que hablarán valenciano y castellano. Pero es verdad que hay un colectivo aquí muy importante que es Seda Jazz y siempre habían querido potenciar ese tema y llegó el momento que vinieron, hablaron con nosotros, nos pareció que sí. Y se comenzó a hacer el Día Internacional del Jazz, que este año, al igual que los 2 años anteriores, se celebra en la plaza. Y la verdad es que tiene muy buena acogida porque la mayoría de la gente de jazz es bastante entendida. Y vienen y, bueno, el año pasado fue un espectáculo total. La plaza estaba llena, la gente, los niños, porque hacen actuaciones con niños. Y la verdad es que está muy bien. A la gente que le guste el jazz y a la que no le gusta tanto, tiene que venir porque es muy, muy interesante. Me va a encantar porque es una de las mejores bandas de España. Sí, las edades. Yo lo que no veo a la hora de que llegue, y aunque falta todavía un poco, es la Feria de la Tapa. La Feria de la Tapa y del comercio, pero claro, es que esto llama... La verdad es que la de la Tapa fue un éxito total, era la primera vez que se hacía, participaban los comercios de aquí, de Alfafar y la restauración de todo lo que es la zona de Alfafar. Y fue un éxito total porque se hacía junto con la de comercio ya se había hecho anteriormente, los comercios, porque lo que tratamos es de potenciar el pequeño y mediano comercio de aquí de Alfafar, porque sí que sabemos que tenemos una gran superficie, pero en lo que es el pueblo tenemos mucha tienda y mucho comercio y se trata de potenciar el pequeño comercio. Hay una asociación que está conformada por todos ellos, se hizo la feria de comercio y al año siguiente se añadió la de la tapa. Y la verdad es que participaron todos, además contentos, encantados y además dando a conocer lo que es la restauración de aquí del pueblo. ¿Cuáles son las tapas típicas aquí de Alfafar? Pues aquí tienen, bueno, los arroces ya sabes que aquí son especiales, pero... Aquí es lo que se cultiva, claro. Pero bueno, por ejemplo, aquí te pueden poner un pisto de aquí de la zona que está estupendo, te pueden poner un esgarraet, luego te hacen tapas pequeñitas de arroz. El año pasado ganó una hamburguesa pequeñita de caballo, porque aquí es muy tradicional también los almuerzos de caballo. Lo hemos visto, sí. Se había acabado la carne, el bocadillo de carne de caballo. Efectivamente. Se había agotado. Pues aquí es muy tradicional los almuerzos de carne de caballo, entonces pues el año pasado ganó una hamburguesa de carne de caballo, que estaba buenísima, por cierto, y se hizo concurso de tapas y ganó esta. Pero bueno, aquí pues eso, los arroces, esgarraet, el pisto... Está todo bueno. Bueno, por lo que veo, la población de Alfafar, por lo que usted nos cuenta, es muy participativa en todo lo que se organiza, ¿no? Sí. La verdad es que además, como le he comentado antes, tenemos, creo que son 104 asociaciones que además se prestan. Por ejemplo, el Día del Teatro, tenemos 2 asociaciones que hacen teatro y ya vienen a decirte que quieren participar en ese día. A la hora de participar en el tema de los comercios están volcados. En la Feria del Libro, la mayoría quieren participar, incluso asociaciones participan haciendo trueque, haciendo intercambio de libros. Y los escritores locales que tenemos, pues la verdad es que tenemos ahora mismo uno aquí que... Ahora hablaremos con él. Efectivamente, sí. que son gente que se ofrece, participa con nosotros y las asociaciones, la verdad es que yo estoy encantada con ellas porque en todo lo que les pides se involucran.
Bueno, yo me he quedado con dos cosas. Hay que pasar ineludiblemente por la Feria de la Tapa. Luego, ya una vez hemos comido por la Feria de la Salud, sí. ¿sabes? Tú vas al revés, el programa, todo lo que da igual. Da igual. Y un saludo a los caballos, que no les ha gustado nada lo que hemos dicho aquí. Oye, claro, que es recomendada por todos los pediatras para los niños. Sí. La carne de caballo. No, sí, es muy buena, sí. Pero a los caballos no les acaba de convencer la idea. De acuerdo, con esa postura. Pilar Carreño, un placer charlar con usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta y un luego. saludo a todos mis vecinos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos con las claves de la semana.